Saludado. En esta sesión quisiera primero iniciar recordando algunos principios que hemos ya establecido sobre la estrategia, sobre lo que es la guerra espiritual, cómo es necesario entonces discernir y ser estratégicos al momento de ejercerla y ser sumamente cuidadosos para no ser emocionalistas. Yo el día de ayer les estuve compartiendo una actividad que se llama Discierne y Conquista, porque creo que el que logra discernir siempre va a conquistar. Ese es el primer paso. El paso que nos asegura la victoria es el discernimiento. Así que quisiera preguntarles si todos pudieron desarrollar la actividad o si la gran mayoría pudo hacer la actividad. Si no pudieron hacer la actividad, por favor en el chat háganmelo saber para poder saber si puedo hacer la socialización el día de hoy de la actividad o si dejamos la socialización para la otra semana. Entonces, por favor en el chat hágame saber si usted ya tiene la actividad hecha y ya está listo para socializar, ya hizo todos los 3 momentos, ya pues lleno de indicadores, ya tiene todo el diagnóstico, aplicó todos los criterios bíblicos para el discernimiento, si ya tiene el fundamento bíblico, si ya usted tiene la oración escrita allí para guía, para que usted pueda socializar su caso. Entonces, por favor, hágamelo saber en los comentarios para poder dar paso entonces a la siguiente decisión. Yo tengo un contenido teórico pendiente con ustedes, bueno, realmente 2 temas pendientes con ustedes, que es la intercesión estratégica y el enfrentamiento o ya la confrontación a lo que es la acción demoníaca. Para hoy venía preparado con el tema teórico de enfrentando a la acción demoníaca, cómo entonces poder ejercer guerra espiritual, cómo hacer ministración, cuál es el protocolo para la liberación, cómo se hace, paso 1, paso 2. Bueno, más que pasos, yo pienso que son como fases. Fase 1, fase 2, fase 3 y cuáles son los principios bíblicos de esa administración. Entonces, si hoy no vamos a hacer las sustentaciones, pues daríamos la clase, y si vamos a hacer las sustentaciones, la clase pues quedaría para la otra semana. Después ahí estaríamos confirmando cuántas sesiones me quedan para yo poder saber, porque no llevo así como la cuenta tan exacta. Vamos a leer aquí comentarios. Dice, no, hay 2 no, 3 no, 4 no y un sí. 1, 2 sí. 1, 2, 3, 4, 5 no, 2 sí. ¿Alguien más? 3 Profe, sí, 6 no. Ok, profe, dígame. pastor, te queda esta clase y dos Ujú. sesiones más. Ok, Dos perfecto. sesiones más. Perfecto. Entonces sí alcanzamos a hacerlo. Alcanzamos a dar, bueno, hagamos algo. Hoy vamos a dar enfrentando la acción demoníaca. La próxima clase hacemos la sustentación y en la última clase damos intercesión estratégica, aprovechando que en varios de los trabajos que recibí, porque he recibido 3 trabajos, en esos trabajos que recibí hubo muchas correcciones en cuanto al tema de la oración, de la intercesión, unos cambios que quizás son mínimos, no son tan significativos, pero que aunque reconozco que tienen una buena intención, no se ajustan a la literalidad de la Biblia. Entonces, por eso traemos el tema de intercesión estratégica, para lograr entonces que nuestras declaraciones sean ajustadas a lo que está en la escritura y sean contundentes al momento de la intercesión. Entonces, la próxima semana tenemos sustentaciones. Ojo, no se salva nadie, todo el mundo va a sustentar. Todo el mundo tiene 5 minutos para sustentar máximo. Máximo 5 minutos para sustentar. Y no es un tema de saber si lo hace bien o no lo hace bien. Por lo contrario, es un tema para aprender, así que no se ponga nervioso ni tensionado. Es un tema para aprender, no de alguien que ya lo logró todo. Ojo, no soy el mejor en esto, sigo aprendiendo, pero el Señor ha derramado una gracia y por su gracia entonces podemos dar esa orientación en cuanto a este tema. Entonces arranquemos el tema de hoy sin más preámbulos y vamos a hablarles sobre cómo enfrentar la acción demoníaca.
Me gusta mucho cuando Jesús en Lucas dice que el Espíritu de Dios está sobre él para poner en libertad a los cautivos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la sanidad es uno de los ministerios que de pronto más llaman la atención de la gente, la liberación se ha convertido en un ministerio poco apetecido, un ministerio que las personas, digamos, de una u otra forma rechazan, un ministerio que las personas no quieren tanto o no les gusta tanto el ministerio de la liberación. Sin embargo, cuando Jesús habló dijo que el Espíritu de Dios no solamente sanaba, sino que el Espíritu de Dios también libertaba. Y es que la libertad hace parte de lo que el reino significa. La libertad es fundamental, es un pilar fundamental dentro del reino. Uno de los pilares fundamentales del reino es el querigma, el Cristo vivo, muerto, resucitado. Otro pilar fundamental del reino es la gracia que todo lo perdona, la gracia que redime, la gracia que transforma, la gracia que nos da una nueva oportunidad. Dentro de la gracia encontramos la salvación, encontramos la redención, encontramos la justificación. Dentro de la gracia encontramos todas esas pequeñas doctrinas que van de la mano con la obra redentora de Cristo. Pero otro pilar fundamental dentro del reino está la fe que nos hace tener buenas obras, la fe que nos salva, la fe que nos conecta con el reino de Dios, la fe que nos permite ver milagros. Otro pilar fundamental dentro del reino es la libertad. La libertad es un pilar fundamental dentro del reino. Dios nos llamó a vivir una vida en libertad. Y la libertad siempre va a estar directamente relacionada con el reino de las tinieblas, porque es el reino de las tinieblas quien viene a oprimir, es el reino de las tinieblas quien viene a cautivar, el reino de las tinieblas es quien viene a someter. Entonces, a pesar de que no debemos vivir en una fascinación por el reino demoníaco, ojo, tampoco nos podemos convertir en espiritistas que van a ver espíritus por todos lados y demonios por todos lados. A pesar de que no debemos convertirnos en eso, sí debemos tener claro que el reino de las tinieblas está operando, y yo creo que por muchas tareas que estuve leyendo sobre la actividad previa de demoniología bíblica, me doy cuenta que sí están logrando identificar cómo actúan las tinieblas sin sobrepasar esos límites o sin ser excesivos por esa fascinación en lo demoníaco. Entonces debemos tener la seguridad que la victoria está en Cristo Jesús, pero también debemos tener sabiduría para poder manejar esta situación sin convertirnos ya en fanáticos del tema y ser extremistas en el tema. La libertad es ese principio de restauración que Dios propone entonces para que todos los creyentes vivan una nueva vida. Y desde esa libertad o desde esa acción de libertad, toda libertad tiene una lucha, toda libertad tiene una pelea, toda libertad es antecedida por un momento de confrontación, por alguien que rompe el esquema. Toda persona que trae o que es llamada a traer libertad es una persona que es llamada también al mismo tiempo a romper esquemas, a romper estructuras, a romper moldes. Y es por eso que debemos fundamentar bíblicamente entonces qué es esto de traer libertad, porque traer libertad no solamente, mis amados, echar el demonio fuera. Eso es parte de la libertad. Pero la libertad que Cristo ofrece no solamente es una libertad espiritual. También hay libertad en las fortalezas mentales. También hay libertad en el alma. También hay libertad en el espíritu. Hay libertad en cuanto a ciertas conductas o prácticas pecaminosas. La libertad es un ámbito integral. No sé si me hago entender. O sea, no nos vamos a enfocar solamente al ámbito espiritual, aunque hoy les voy a enseñar un protocolo para ministrar este tipo de situaciones espirituales. Pero este protocolo también lo podemos aplicar a todo proceso de cautividad que esté enfrentando una persona, porque la libertad es un concepto integral. Ahora, la necesidad de libertad nace de Efesios. Recuerden que en Efesios nos dicen que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino
contra huestes espirituales de maldad, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, que ha sido como ese versículo base que hemos utilizado en todo este proceso de formación. La lucha existe. Recordemos algunos conceptos. La lucha existe. Es una lucha invisible. No es contra personas que se ven. Es una lucha invisible. Número dos, es una lucha que tiene jerarquías. Es una lucha que tiene un orden, un sistema, una estructura que dominan países, que dominan territorios, como el caso de los principados, que dominan formas de pensamiento, que dominan sistemas, como el caso de las potestades, ideologías, culturas, como el caso de los gobernadores de tinieblas, que dominan todo lo que tiene que ver con la corrupción, la violencia, la idolatría. En el caso de las huestes espirituales de maldad, que actúan más en lo cotidiano, ¿no? Que buscan oprimir, que son esas asignaciones espirituales que hay sobre las personas o sobre las familias. Cada una de las jerarquías tiene una misión y a cada una se le enfrenta de alguna forma en particular. Y creo que con la clase anterior, donde estuvimos viendo las armas espirituales, fuimos muy claros y muy enfáticos en decir cuáles eran las armas más pertinentes. No porque algunas no sean efectivas, no quiero ser enfático en esto. No quiere decir que, por ejemplo, la alabanza no vaya a funcionar contra un principado o no vaya a funcionar contra un gobernador de las tinieblas. Siempre las armas espirituales van a ser efectivas, solamente que unas son más pertinentes que otras. Unas ocasionan más daño que otras. Entonces, tenemos que ser muy estratégicos al momento de elegir el arma con el que vamos a enfrentar alguna batalla espiritual. Con estos dos principios que ya hemos venido recalcando una y otra vez a lo largo del curso, entonces arranquemos con lo que es cómo enfrentar ese actuar demoníaco. Es importante que para poder enfrentar ese actuar demoníaco, nosotros pensemos en ese contacto que nosotros tenemos con el sector de la salud. No sé si de pronto hay alguien de la salud aquí que nos acompañe, pero cuando yo particularmente voy al médico, el médico siempre me va a preguntar, número uno, mi historial, pero antes de preguntarme mi historial, me va a preguntar mis síntomas. ¿Por qué? Porque todos mis síntomas junto con mi historial es lo que va a hacer que mi caso sea particular. Es decir, yo les coloco un ejemplo. Yo naturalmente, históricamente, siempre he sufrido de amigdalitis. Y cuando yo pierdo la voz, que me pasó hace poco, me tocó consultar urgencias porque estaba en medio dando clases en el colegio y fui al médico porque se me fue la voz. Cuando llego donde el médico, diciendo, ya sin voz, explicándole lo que me está pasando, la médico que me atendió me dice cuál es mi profesión. Y me dice, no, yo soy de profesión docente, yo soy docente. Y me dice, bueno, ¿y cuál es? Coménteme cuándo le ha dado esto. Yo le empecé a explicar que frecuentemente a mí me da amigdalitis, que tengo un diagnóstico en los pliegues vocales, que es un tema genético, que por eso mi voz siempre se escucha como si estuviese difónica, pero no es la naturaleza, no es que esté afectado la garganta, sino que simplemente es un tema genético, que mis cuerdas nacieron así desde que estaba en el vientre de mi madre, se formaron así. Le empecé a explicar todo eso y eso le dio luz al médico para darme un tratamiento, no como se le da a cualquier paciente que pueda estar pasando por un proceso de disfonía, sino como que se le da a un paciente que tiene un diagnóstico establecido. No sé si me hago entender. Para nosotros poder lograr un proceso de confrontación al mundo de tinieblas, lo primero que tenemos que hacer es lograr un diagnóstico, pero aquí yo le coloco un diagnóstico diferencial. ¿Por qué un diagnóstico diferencial, mis amados? Porque muchas veces uno dice, no, es que esta persona está pasando por depresión. Sí, pero la depresión funciona de muchas formas. La depresión tiene muchas raíces. Hablábamos de los problemas mentales, de las enfermedades mentales. Las enfermedades mentales tienen muchas raíces. Algunas son genéticas, otras son por traumas no sanados. Entonces, no todos los casos son iguales.
No, esto no es como una fórmula matemática donde siempre 1 más 1 me va a dar 2. No funciona así. Cada caso es diferente y en cada caso yo como guerrero tengo que lograr identificar cuál es el nivel de afectación de esa persona, cuál es la raíz de esa afectación, de dónde viene esa afectación, qué es lo que está pasando con esa afectación. Entonces, hagamos un poco de recorderis de cómo pueden ser esas afectaciones. Hablemos de la primera, que es la influencia. Pensamientos, mentiras, tentaciones. Las tentaciones siempre, ojo, una particularidad de las tentaciones es que las tentaciones siempre van ligadas con nuestra propia concupiscencia. Siempre. Las tentaciones no van ligadas con algo que no nos puede hacer caer. Entonces, no todos somos tentados en la misma situación. Si alguien, por favor, me puede buscar Santiago 1:14. No todos somos tentados en la misma situación. Cada quien es tentado por su propia concupiscencia. Entonces, las tentaciones también son esas oportunidades que el enemigo pone delante de nosotros. Si alguien puede leer Santiago 1:14, por favor. Amén. Adelante. Sino que cada uno es tentado cuando es de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Cada uno es tentado conforme a su propia concupiscencia. Cada uno de nosotros somos atraídos a algo. Le voy a colocar un ejemplo. Si usted todo el tiempo, por ejemplo, tiene algún problema de autoestima, tiene algún problema de autopercepción, usted es una persona que de pronto está llena de inseguridades, el enemigo siempre va a colocar momentos y ocasiones que a usted le alimenten esa inseguridad. Eso es ser tentado conforme a la propia concupiscencia. Entonces siempre va a haber, el enemigo siempre le va a poner el comentario sarcástico de alguien. A usted siempre va a llegar, a sus oídos siempre va a llegar a alguien que tiene una queja acerca de cómo usted es. ¿Por qué? Porque su concupiscencia atrae la tentación. Su concupiscencia es ese punto que el enemigo siempre va a usar para tentarlo hasta que usted no lo supere. Entonces, áreas no sanadas, áreas no superadas se van a convertir en oportunidades de tentación. Las personas que, por ejemplo, tienen pensamientos suicidas, son personas que cada situación que vivan los va a conducir y los va a llevar hacia esa línea hasta que no conquisten esa área en su vida. Entonces, todo lo que pasa los va a llevar a pensar que su vida no tiene valor. Los va a llevar a pensar que el suicidio es una decisión y es la mejor decisión que pueden tomar. ¿Por qué? Porque están siendo tentados conforme a su propia concupiscencia. Si usted no tiene pensamientos suicidas, no le van a llegar. Si usted no tiene esa debilidad, esos pensamientos no van a llegar. Pero si esos pensamientos llegan, si esas voces hacen eco dentro de nosotros, es porque tenemos una debilidad que no ha sido superada en Cristo. Entonces, hay una influencia que está ejerciendo efecto. Esa influencia me puede llevar a pensar de una manera equívoca de mí mismo. Esa influencia me puede llevar a no ver o a no distinguir el propósito de Dios en mi vida. Esa influencia me puede llevar a actuar de una forma que no corresponde a la voluntad de Dios o a desviarme del camino. En este punto, la persona conserva su libre albedrío, pero sus acciones o pensamientos están alineados a la agenda del enemigo. Aunque tiene su libre albedrío, aunque la persona todavía conserva potestad sobre sí mismo, la forma en la que piensa o la forma en la que actúa está alineada a este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque esa persona está siendo debilitada por el enemigo. Esa persona está recibiendo una influencia del enemigo que lo está llevando a este tipo de situación. Señales para identificar los pensamientos
formas de hablar muchas veces. La forma como esa persona te habla es muy importante. Lo que te dice, cómo te lo dice, las palabras que está utilizando, la perspectiva que tiene, te puede llevar a saber y a conocer si esa persona está siendo influenciada por el reino de las tinieblas. Por lo general, estas personas influenciadas tienen un estancamiento espiritual, hay un crecimiento, hay una falta de crecimiento espiritual y hay una desconexión del mundo espiritual. Empiezan a sentir apatía para las cosas de Dios. ¿Cómo nosotros podemos ayudar en esto? Oración. Esa persona necesita hacer ayunos. Necesitamos involucrarla más y exponerlas a la presencia de Dios. Ayudarle a renovar la mente, y lo único que renueva la mente es la palabra. La palabra es lo único que renueva la mente. Entonces hay que exponer a esa persona a la lectura constante de la palabra, pues hacer, por supuesto, esa guerra de autoridad, esa guerra espiritual, perdón, en oración. Y veía algo, y en estos días aprendía un poco acerca de esto, y es que el enemigo siempre va a pelear por poseer, porque él no posee. El único que posee es Dios. Por naturaleza, Satanás no posee. El ejército de Satanás no posee. Entonces, él siempre va a luchar por poseer y siempre va a intentar la forma de poseer. Y nuestra lucha debe ejercitarse, y nuestra guerra debe ejercitarse para quitarle la posesión que él tiene. Entonces, en este caso, él empieza a posesionarse de la mente, empieza a entrar por los pensamientos y hay que quitarlos. Y la única forma de quitarlos es por la palabra de Dios. Tenemos un segundo nivel, que es el de opresión. Ya es un tema persistente. Yo les enseñaba que la opresión se define por el tiempo. Ya es un tema persistente. Ya es un tema que no es ocasional, sino que ya es recurrente. Ya afecta las emociones, afecta el cuerpo, la parte física, o también afecta el entorno, afecta a la familia. Ya hay discusiones en la casa, ya hay división en la casa, hay contiendas constantemente. Ya es algo que está pasando y que está tomando fuerza. En este caso no hay un demonio interno dentro de la persona, pero sí hay un asedio. Y para que hayan asedios tienen que haber fortalezas. Ojo, la opresión no se da porque yo estoy buscando de Dios y todo está bien. No. La opresión se da cuando dentro de nosotros hay fortalezas. Pastor, ¿qué es una fortaleza? Las fortalezas son los lugares desde los cuales el enemigo puede operar. Y las fortalezas se dan por áreas en el alma que no hemos sanado. Yo creo que de pronto aprendieron un poco acerca de esto en el último seminario que estuvieron de guerra espiritual, si no estoy mal. La pastora iba preparada con un tema de esto. Las heridas en el alma que no son sanas se convierten en fortalezas. Los resentimientos que no son sanos se convierten en fortalezas. La necesidad de aceptación se convierte en fortaleza. La necesidad de reconocimiento se convierte en fortaleza. Y eso da lugar a la opresión del enemigo. La exposición al mundo espiritual se convierte en fortaleza. Las oraciones, muchas veces, las famosas oraciones que hacen cuando una persona quiere que le vaya bien, incluso los rezos que le hacen a la persona se convierten en fortaleza. Son puntos de contacto desde los cuales el enemigo puede operar. Hay oraciones, la oración del pájaro macuá, la oración hay oraciones, las oraciones de San Benito, la oración para atraer a las mujeres, son oraciones y son esas conexiones que se empiezan a crear, o esas exposiciones. Dentro de la opresión, ¿qué se necesita hacer? Cerrar las puertas. No es otra forma. Ya las opresiones empiezan a generar depresiones o ansiedades sin causa médica probable. Ya no es un tema biológico, sino que empieza a ser más espiritual. Enfermedades sin diagnóstico empiezan a generar pesadeces espirituales, empiezan a traer pesadillas, sueños aterradores, falta, insomnio, bloqueos financieros,
bloqueos relacionales, ninguna relación funciona, todo es un fracaso. La persona entra en un constante fracaso porque está bajo el dominio del reino de las tinieblas. Recordemos el caso de Job. Job entró en una temporada de fracaso, oprimido por las tinieblas, y esa opresión tuvo un lugar o un punto de acceso, tuvo una puerta abierta, y creo que lo expliqué la clase pasada. Entonces, la opresión se da por puertas abiertas. ¿Qué debemos hacer? Cerrar puertas. Y para cerrar puertas, ¿qué hay que hacer? Lo primero, ayuno. La persona tiene que entrar en una temporada de ayuno, tiene que saber y fortalecer su vida espiritual para saber cuáles puertas son las que va a cerrar. Debe haber intercesión agresiva, por supuesto. Debemos utilizar la armadura de Dios, por supuesto, declaración de la palabra, proclamación de la verdad bíblica. La persona tiene que ser expuesta a la adoración y la alabanza. Mire, un indicador de que una persona está en una opresión demoníaca es que no le gusta alabar o adorar a Dios. Cuando a una persona le cuesta adorar a Dios, le cuesta alabar a Dios, póngale la firma que el nivel de ataque de las tinieblas es de la opresión para arriba. Puede estar poseída, por supuesto, pero mínimamente está pasando por una opresión de las tinieblas, y esa opresión se da porque tiene puertas abiertas, sea de pecado, sea en el alma, sea en el espíritu. Hay puertas abiertas, y esas puertas abiertas hay que cerrarlas. No existe otra forma. Aquí hago un paréntesis, que esto creo que no lo toqué, pero sí es importante que lo hablemos, y es que dentro de la opresión hay un nivel de opresión profundo, digamos, un nivel de opresión que no es una posesión, pero que sí tiene algo mucho más profundo que la mera opresión del enemigo, porque te quita esto, porque no estás frustrado en aquello. Y son las ataduras. Las ataduras espirituales se crean por puntos de contacto, y esos puntos de contacto son por pecados, son por traumas, son por pactos, y hay un vínculo. Las ataduras se dan por vínculos espirituales que tenemos nosotros. Ahora, esas ataduras se dan cuando nos relacionamos directamente con algo. Por ejemplo, hay personas que tienen su matrimonio, por ejemplo, pero están todo el tiempo pensando en su ex, o tienen su relación de noviazgo actual y siempre están pensando en su ex. Ahí hay un vínculo todavía almático. Ojo, no quiere decir que sea espiritual, calmémonos. Hay un vínculo almático. Ese vínculo almático, ¿qué nos quiere decir? Que esa persona, aunque tiene una nueva relación, está conectada su alma a la relación pasada. Pero les coloco un caso que llegó a mí. Una persona que tiene una nueva relación, que está casado, que tiene hijos, pero que cuando se acuesta a dormir sueña con su ex. Y su ex le prometió, el día que terminaron, su ex le prometió que le iba a hacer la vida imposible, y su ex es hija de una sacerdotisa satánica que practica las tinieblas, y por supuesto que le ha hecho la vida imposible. Y aquel varón no ha podido salir de allí. ¿Por qué no ha podido salir de allí? Porque está atado. Y cuando una persona está atada, la persona no logra liberarse de esa adicción o de esa conducta destructiva. ¿Cuándo la persona logra liberarse? Cuando hay una confesión. La confesión de la atadura es lo que activa la liberación en esa persona. La atadura es un nivel de opresión profunda. ¿Por qué? Porque la atadura es una decisión, sea consciente o inconsciente, que el ser humano toma, sobre la cual le da potestad y poder a la opresión del enemigo. Entonces, muchas veces de manera consciente o inconsciente nos atamos a alguien, nos atamos a algo, nos vinculamos a algo, y generamos una especie de desesperación, una especie de adicción por esa persona o por esa cosa, situación, momento, recuerdo, lo que sea. Y esa adicción o ese vínculo que generamos genera una atadura. Entonces, las ataduras son un nivel de opresión profundo. ¿Por qué profundo? Porque nosotros le dimos la legalidad. No sé si me hago entender.
Yo quiero que usted se lo imagine así. Es el corcho que usted mete en el agua, ¿verdad? Y usted el corcho lo mete en el agua y cuando quiere usted lo saca, él siempre va a flotar. Pero imagínese que a usted, a ese corcho, usted le puso una pesa. Y esa pesa lo que va a hacer es que va a mantener el corcho abajo. Y para usted poder soltar para usted poder sacar ese corcho, lo primero que tiene que hacer, ¿qué es? Soltar la pesa. Eso es la atadura. Entonces, la atadura es un nivel de opresión mucho más profundo, que no llega a ser una posesión demoníaca muchas veces, pero que sí logra una persona convertirla en adicta e incluso muchas veces convertirla en conductas autodestructivas. Las personas que tienen intentos de suicidio. Hay una atadura, hay una revictimización. Las personas que son adictas a ciertas conductas, a ciertas prácticas, adicciones al alcohol, adicciones a las drogas, adicciones a la pornografía, adicciones a la mentira, adicciones a robar. Las adicciones son muestra de una atadura. Y las ataduras, hasta que no se confiesan, la persona no es libre. Ahorita yo les voy a enseñar un principio de liberación. Y es que si no hay voluntad de la persona, decisión, si la persona no quiere ser libre, por mucho que usted interceda y ore, nada va a pasar. En las ataduras es así. En las ataduras, si la persona no confiesa qué es lo que está pasando, si no dice la verdad de lo que está pasando, si no te dice, pastor, mire, lo que pasa es que yo hice una oración, yo hice un rezo, pastor, a mí me gusta cuando yo pienso en alguien y esa persona me llama, a mí me gusta que eso me pase, yo tengo poder mental, pastor, mire, yo logro dominar la mente de la gente. Si la persona no te confiesa, no hay arrepentimiento, no hay perdón y no hay liberación, porque la persona sigue atada a esa situación. Luego de que haya una confesión, entonces si viene, obviamente, nuevamente viene el ayuno. Luego del ayuno, por supuesto que tiene que haber una administración de guerra para suspender toda actividad demoníaca en esa persona. Y por supuesto vamos al último nivel, que es el nivel de posesión, que es cuando ya el espíritu inmundo vive, toma control de las personas. Ya estamos hablando de que esa situación espiritual se hizo profunda. Una situación de pecado, me hicieron una pregunta en estos días, ¿una situación de pecado se puede convertir en una posesión demoníaca? Sí. Ojo, no les voy a colocar un ejemplo claro, contundente y directo. Creo que lo tocamos la semana pasada. Una persona, por ejemplo, homosexual, está poseída por un espíritu de homosexualidad, no necesariamente, o un espíritu asignado de homosexualidad. Está poseída, no necesariamente. ¿Está oprimida? Por supuesto que sí. Sabemos que está oprimida porque ya tiene una conducta que afecta a todo su entorno. ¿Está poseída? No necesariamente. Pero una persona con una práctica homosexual ¿puede llegar a ser poseída por un espíritu inmundo? Sí. Y fácilmente. Pero no todos los que tienen prácticas homosexuales están poseídos por espíritus inmundos. Entonces ahí tenemos que tener, ojo, estamos hablando de diagnóstico diferencial. Tenemos que diferenciar cuando una persona que vive en una práctica de pecado está bajo opresión, está bajo atadura o está bajo posesión. No todo el que vive en práctica de pecado está bajo una posesión demoníaca. Porque si fuese así, le tendría que decir a aquellos, bueno, yo sé que en este grupo no hay ninguna persona así, pero aquella gente cristiana que va a la iglesia, que son hijos de Dios, que dicen mentiras, estarían poseídos por demonios. Y no es así. La mentira es un pecado. Así como las prácticas homosexuales son pecados, son lo mismo, no hay escalafón de pecado en el cielo. Todo pecado es pecado para Dios, todo lo que atenta contra la ley divina es pecado y la mentira atenta contra la ley divina. Y si creemos que un homosexual está poseído por un espíritu de homosexualismo, entonces tendríamos que decir que el mentiroso está poseído por un espíritu de mentira.
Y en una iglesia que yo pastoreo por allá, tendría que decir que tengo un poco de servidores con espíritu de mentira adentro. Tengo un poco que me los he pillado ya. ¿Por qué? Porque no toda práctica de pecado, ojo, no toda práctica de pecado es una posesión demoníaca. Tengo que hacer un diagnóstico diferencial. Y para eso necesito la ayuda del Espíritu Santo. Cuando una persona con una práctica de pecado pasó de una opresión o pasó de una atadura, en el caso, por ejemplo, de las personas con prácticas homosexuales, por lo general están atados a eso porque les gusta la práctica, disfrutan la práctica. Conozco algunos casos que no les gusta y que su carne los obliga, los domina, y ya estamos hablando de un tipo de opresión, pero por lo general hay una atadura porque ellos mismos deciden, les gusta eso que están haciendo. Ahora, ¿cuándo yo puedo hablar de posesión? Número uno, cuando hay rechazo a todo lo que es de Dios. Cuando hay rechazo a lo que es de Dios, hay una clara posesión. Cuando hay manifestaciones violentas, cuando hay pérdida del control físico, pérdida del control verbal, cuando la persona tiene episodios de pérdida, yo tengo que hablar de una clara posesión demoníaca. Entonces, frente a las posesiones demoníacas, siempre liberación es el primer paso. Ministración es el primer paso. En la administración se aplica el discernimiento, se aplica la proclamación de la palabra, se aplica la expulsión del espíritu inmundo, del demonio, guiados por el Espíritu Santo, por supuesto, y luego es que se inicia el proceso de liberación integral. Pero eso se da solamente cuando la persona es poseída por un espíritu inmundo. Es por eso que muchas veces, por ejemplo, la gente que practica adulterio nunca salió de su pecado, porque creíamos que el adulterio era una persona que tenía un espíritu de adulterio, un espíritu de fornicación, y lo llevábamos a la iglesia, orábamos por él, daba 3 gritos, se levantaba, se iba, y al mes siguiente otra vez estaba fornicando con alguien. ¿Por qué? Porque aplicamos mal el protocolo de diagnóstico diferenciado. Creímos que era una posesión cuando realmente no era una posesión, era una atadura. Y lo que tenía que hacer la persona era primero confesar el pecado, arrepentirse, hacer ayuno y luego sí venía la administración. No sé si me hago entender, si me estoy haciendo entender en esta noche. Sí estoy siendo claro. Entonces, cuando tenemos casos, tenemos que aprender a diferenciar una cosa de la otra. No todo entra en el mismo paquete, no todo entra en la misma bolsa. 2 realidades bíblicas: Satanás, el ladrón, y Cristo. La Biblia es clara, Juan 10:10, cuando dice que el ladrón viene a hurtar, matar y destruir, y Cristo vino para que tengan vida y la tengan en abundancia. Son 2. En este mundo de la guerra espiritual no hay matices, no hay grises. Son 2 mundos, 2 realidades. Y si no estás viviendo una vida y una vida en abundancia, entonces estás viviendo bajo la acción de las tinieblas, y la acción de las tinieblas roban, la acción de las tinieblas matan, y la acción de las tinieblas destruye. Son 2 realidades solamente, no son más. O estás bajo la acción del reino de tinieblas, o estás bajo la acción del reino de Dios. Y quien está bajo la acción del reino de Dios tiene vida en abundancia. Quien está bajo la acción del reino de las tinieblas vive en destrucción, vive en muerte y vive en pérdida. Ingrid tenía la mano levantada. Sí, pastor. Yo tengo una duda. Digamos que, bueno, con lo que ha explicado el pastor, la ira se puede catalogar como una atadura o como una posesión. La Depende, ira. depende. Protocolo de diagnóstico, ¿qué me dice? Protocolo de diagnóstico me va a decir, número 1, tengo que conocer los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de esa ira?
Entonces, pastor, lo que pasa es que, por ejemplo, a mí cuando me dicen algo que no me gusta, cojo mucha rabia, pastor. Cuando no me dicen lo que quiero escuchar, cojo mucha rabia. Ok, ¿por qué te da rabia? Porque siento que no me escuchan. Te está mostrando algo, tiene un problema en su alma. Ahora, es la primera vez que está hablando contigo. Tú dices, tiene un problema en su alma. Tú hablas, generas, eso va a depender mucho de la edad de la persona. Depende si estás hablando con un niño, si estás hablando con un adolescente, si estás hablando con un joven, si estás hablando con un joven adulto o si estás hablando con un adulto. Depende de la edad, tú abordas el tema y tú le enseñas porque, a ver, no podemos la misma forma como yo puedo sentarme en una consejería a hablar con un adulto acerca de la ira, no es la misma con la que me voy a sentar con un niño. No sé si me va a entender. Yo tengo que hablarle del reino de tinieblas. Sí, la ira hace parte del reino de tinieblas. Sí, pero no es la misma forma. Entonces, depende de la edad, uno aborda el tema. Ahora, la ira puede ser una influencia demoníaca. Sí, conozco, incluso tuve casos, el Señor me habló una vez de una pareja que me invitó a orar a su casa y el Señor me dice, ellos están normal y él de repente coge rabia y coge rabia y se altera y después se le pasa y es como si nada. Pero él tiene episodios en los que él se altera, cualquier cosa le genera rabia. Algo que no le generó rabia ayer, hoy le puede generar rabia. No es una opresión, no es una posesión, es una influencia. Él decía, mira lo que él me decía a mí, Juanqui, lo que pasa es que yo estoy normal y de repente a mí me empieza a entrar un fastidio por las cosas. Pero no se me fastidia el televisor, me fastidia que me hablen, me fastidia el calor, me fastidia todo, me fastidia la casa, siento que la casa es muy chiquita, todo me empieza a fastidiar. Y ya después de que pelea y todo pasa, al día siguiente, él está como si nada. No hay un episodio de pérdida de control. Simplemente hay una influencia demoníaca sobre la mente de esa persona que hace que se manifieste por medio de la ira, porque es su debilidad, es su concupiscencia. ¿Cuál es su concupiscencia? Es una persona temperamental, es una persona almática, no sabe lo que es dominio propio, no conoce qué es la palabra dominio propio, no conoce qué es la templanza, no conoce qué es la madurez emocional y la madurez espiritual, y por eso cualquier emoción que viene lo altera, lo desordena. Es una influencia. Pero también puede haber una opresión. Esa persona siempre que llega a su casa, todos los días le entra un mal genio. Apenas pone el pie en su casa, le entra un mal genio. Y todo le fastidia, todo le molesta, todo es pelea, todo es discusión. Ahí estamos hablando de una opresión. Una opresión, ¿por qué? Porque es recurrente en qué. ¿Cómo diferencio la influencia de la opresión? La influencia es temporal, es ocasional. ¿La opresión qué? Recurrente en el tiempo. Entonces ya me está diciendo, pastor, lo que pasa es que yo todos los días que llego a mi casa, yo siempre me entra como una ira, una rabia, un fastidio. Es que la persona, a ver, el aconsejado, la persona que llega a ti nunca te va a decir, pastor, es que yo estoy siendo oprimido por el diablo porque es que la opresión se manifiesta por medio del tiempo. No, ellos te van a decir los síntomas y eres tú con tu conocimiento que vas a poder diferenciar si es una influencia, si es una opresión, si es una atadura. Ahora, esa persona te está diciendo, yo me entra una rabia todos los días. Listo, tú dices, esto es una opresión. Lo tratas como una opresión. Pero es que tú estás viendo que esa persona le entra rabia y esa rabia persiste y persiste y persiste y está yendo a la iglesia y está orando y eso persiste y persiste y persiste. Entonces ya eso no es opresión. Eso no es opresión, eso es atadura. Y la atadura, búscale el pecado, siempre búscale dónde está el pecado, porque una persona que está siendo expuesta a la luz de la palabra y no es transformada, búscale el pecado. De que lo tiene. Si la palabra no está generando transformación, si la exposición al Espíritu Santo no está generando transformación, es porque hay una atadura. ¿Y la atadura por qué viene? Por voluntad. La atadura ¿por qué viene? Porque yo por voluntad propia, por medio del pecado, decidí abrazar eso de las tinieblas.
búsquele dónde tiene el pecado, que vea que se lo va a encontrar. Entonces ya tú dices, es que él tiene una doble vida, es que él tiene una mujer. Entonces, como tiene otra mujer, cuando llega a su casa todo le fastidia, por ejemplo. Es que él fue y habló mal de su mujer con su mamá, o ella habló mal de su marido con su mamá. Hay un problema de murmuración, un pecado. La murmuración es pecado. Hablar de la gente cuando no está presente, hablar mal de la gente cuando no está presente, se llama murmuración, para que usted sepa. Eso es pecado. Entonces tiene un pecado adentro, y ese pecado que practicas lo convirtió en una atadura. Entonces ya la rabia no es por influencia, la rabia no es por opresión, la rabia porque es por atadura. Pero también puede tener un demonio adentro. O sea, es que puede ser cualquiera de las cuatro. Puede ser influencia, puede ser opresión, puede ser atadura, puede ser posesión. ¿Qué es lo que me va a ayudar a mí a decir cuál es el caso? Que yo conozca cuáles son los síntomas. Eso es lo que me ayuda a mí a hacer el diagnóstico diferencial. Por eso les decía ahorita, esto yo no lo podemos coger, bueno, listo, tráiganme una lista de síntomas y yo le voy diciendo, esto es influencia, esto es opresión, esto es atadura, esto. No, cada caso es diferente. Por eso se llama diagnóstico diferencial. Mi paz. Pastor, y por ejemplo, cuando se habla de esos casos que uno ve en noticias, por ejemplo, que la pareja estaba peleando, que estaban discutiendo y terminan, por ejemplo, o el hombre matando a la mujer o en venganza matando a uno de sus hijos por hacerle mal a la persona, ahí sí podemos hablar de posesión o tampoco. No siempre. Lo que sí tenemos seguro es que hay una opresión demoníaca. Por supuesto que hay una opresión demoníaca. ¿Por qué podemos tener la firme certeza que hay una opresión demoníaca? Porque hay un nivel de influencia tan grande en contra del reino de Dios que esa persona pierde por momentos su control. Ahora, ¿qué es lo que me va a hacer saber si esa persona está poseída o no está poseída? El después de. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algo emocional. Los picos emocionales también suceden. Usted en un momento de rabia, usted dice cosas que de pronto no siente, pero que la rabia exacerba las emociones y aumenta todo el impacto que tienen esas emociones. Y más cuando son personas con las que estamos vinculadas almáticamente. Entonces, pudo haber sido un momento de rabia, un momento de pérdida de control por ira, por emociones. ¿Resultado de qué? De una opresión demoníaca. Por supuesto que hay una opresión demoníaca. Pero si nosotros queremos diferenciar, mínimo es una opresión, pero si nosotros queremos diferenciar si es una atadura, si es una posesión, ya tenemos que ir después de. Porque les coloco un caso que atiendo en el colegio en el que trabajo, perdón. Y es una niña que me trajeron y me la remiten sino porque saben que soy pastor, se han enterado que soy pastor y nadie quería hablar del tema con la niña y como que toma, aquí tiene su chicharrón. Hable del tema con la niña. La niña presentó una situación y es que un domingo estando en su casa, la niña discute con su papá y cuando discute el papá la está corrigiendo y la niña saca un cuchillo y empieza a perseguir a su papá porque lo va a matar. Y sale por toda la calle persiguiendo a su papá porque ella lo va a matar, porque ella dice que ella lo tiene que matar. Atendiendo al caso, sesión 1, escuchar. Y empiezan a salir los problemas familiares, empiezan a salir y uno escuchando empieza a decir, bueno, esto puede ser una opresión, esto puede ser una influencia, esto puede ser esto por aquí, esto por allá. Pero cuando ya estoy hablando con ella la semana pasada, ya llevamos 6 sesiones hablando, ella me dice, profe, yo le voy a decir qué fue lo que pasó ese día. Lo que pasó es que yo estoy en mi cuarto viendo mi celular y a mí me empezaron a hablar y me empezaron a decir que mi papá no me quería y que mi papá no quería que yo fuera feliz y que si yo quería ser feliz tenía que desaparecerlo a él.
Y yo le dije, pero ¿fue en algún video? ¿Dónde viste eso? ¿Quién te estaba diciendo eso? Me decían, no, es que a mí alguien me habla. Él vive conmigo. Él me visita. Cuando yo estoy sola en mi cuarto, él me visita. Él siempre vive conmigo. Él es mi amigo. Y yo hablo con él y él ese día me dijo eso. Y cuando él me estaba diciendo eso, profe, mi papá entró a regañarme. Y él me dijo, hoy es el día para que te deshagas de él. No lo quiero ver más. Y ella actuó en consecuencia a esa situación. Entonces, cuando esto pasa, usted dice, ¿una persona bajo la opresión de las tinieblas puede perseguir a otra con un cuchillo para matarlo? Sí, sí la puede perseguir. Así como un poseído también lo puede perseguir. Pero en el caso de ella está poseída por un espíritu inmundo. Y esa posesión por ese espíritu inmundo, obviamente, claramente, generó esa acción. Entonces, hay casos en los que sí pasa eso. Hay casos en los que las personas matan y después no se acuerdan qué pasó. Cuando ya vuelven en sí, no saben que mataron, no se acuerdan. ¿Por qué? Porque perdieron el control. Estaban bajo la posesión del espíritu inmundo. Entonces sí puede pasar, es recurrente, más recurrente de lo que creemos, pero solamente lo podemos saber después de conversando con la persona, que la persona nos muestre la sintomatología, es que podemos realmente identificar si sí o si no. ¿Sí está clara la respuesta? Listo, pastor. Sí, señor. Claro que sí. Gracias. Perfecto. Bueno, voy a ser claro con ustedes. Yo aquí tengo principios bíblicos para ministrar liberación. Tengo las fases de la ministración de liberación por dar, pero tenemos receso. Lo pongo a consideración de ustedes. ¿Me dejan dar el tema completo o nos vamos a receso 10 minutos? Tema Ustedes me dicen, completo, Paz. ¿qué dicen los demás? Pongan ahí en el chat si nos vamos derecho o hacemos o nos vamos a receso. Aquí hay una pregunta. Si una persona que desde pequeña conoce la palabra del Señor y creció en un hogar cristiano, pero ahora se ha declarado homosexual, esta persona dice que siempre ha luchado con eso, sin embargo reconoce a Dios y busca y trata de buscar su presencia. Hay una opresión. Hay una opresión, por supuesto. ¿Por qué podemos hablar de opresión y no de posesión? Hablamos de opresión, bueno, depende. Bueno, dice que se declaró homosexual, si hay una opresión. Podemos hablar de opresión en un nivel de atadura porque hay una decisión propia de seguir la práctica homosexual. No hablamos de posesión demoníaca porque la persona busca a Dios, reconoce a Dios, todavía tiene ese contacto directo con Dios. Entonces no hay una posesión demoníaca, sí hay una opresión que viene a causa de una atadura. Muy probablemente esto se dé porque hubo una exposición temprana, porque dice que desde pequeño estaba luchando o desde pequeña estaba luchando contra eso, creo, eso es lo que entiendo. Si desde pequeña está luchando contra ese tema de la homosexualidad es porque hubo una exposición temprana a las prácticas sexuales. Cuando hay exposición temprana a las prácticas sexuales, la persona tiende a este tipo de comportamientos, promiscuidad, homosexualidad y demás. Entonces, si está luchando con eso, si hoy en día está luchando con eso, tiene que buscar a alguien para rendirle cuentas, tiene que confesar su pecado, tiene que vivir en ayuno hasta que eso deje de control. Mire, estas opresiones son de las más fuertes de las tinieblas, son una asignación espiritual de prácticas homosexuales es muy fuerte. La persona tiene que vivir en ayuno constantemente hasta que eso no salga. ¿Cuándo indicadores? El comportamiento, la forma de hablar,
la forma de percibir la vida. Ya usted, por ejemplo, en el caso de los hombres, cuando usted ya ve que un hombre está luchando contra este tipo de asignaciones espirituales o este tipo de opresión demoníaca y ya cambia su forma de hablar, cambia su forma de actuar, de dirigirse, ahí usted está ganando la batalla. Cuando el hombre sigue en la misma conductas afeminadas, hay un claro problema. Entonces, sí es importante de que haya un proceso de acompañamiento. Esa persona tiene que tener a alguien a quien rendirle cuentas. Por lo general debería ser un varón, un hombre al cual le rinda cuentas. En el caso de las mujeres, una mujer a la cual le rinda cuentas. Debe tener una relación distante con hombres o con mujeres, de acuerdo a su debilidad, una relación distante. Debe tener también constante lectura de la palabra. Mi hermano, ese pecado sale ayuno, oración, lectura de la palabra. Son los tres ingredientes. El resto no se lucha contra la homosexualidad. El homosexual tiene que llenarse de Dios para que eso salga de su vida. Ese deseo se vaya. Quien está lleno del Espíritu Santo de Dios no desea pecar. Entonces necesita luchar y vencer eso. Y para hacerlo tiene que estos tres ingredientes y buscar a alguien a quien le rinda cuentas. A alguien que semanalmente lo coge y le diga, bueno, listo, ¿cómo te fue hoy? ¿En quién pensaste? ¿Deseaste? ¿Estás viendo pornografía? ¿Te estás masturbando? ¿Tienes una pareja? ¿Qué está pasando? Coméntame, háblame del tema. Alguien que le hable sin pudor y cosas mágicas. Alguien que le hable de frente, directo. Eso es alguien al cual rendirle cuentas. Alguien que le toque el tema de frente y eso va a hacer que esa persona sea libre. Pero tenemos esperanza mientras que esa persona diga que está buscando de Dios y que intenta luchar contra eso, hay esperanza. Bueno, aquí dicen receso, tema completo, receso, 2 recesos, 3 recesos, 1, 2, 3, 4, 5 temas completos, 3 recesos. ¿Qué hacemos, mi paz? Lo que me digas. Pongo la decisión en tus manos. Porque aquí hay, mira, aquí tengo tema completo 1, tema completo 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 contra 3. Vámonos hasta las 9:10 y hagamos el receso. Ok, listo, salomónica decisión. Para los hermanos que pidieron el receso y nos vamos hasta las 9:10. Listo, perfecto. Entonces, vamos hasta las 9:10 y tenemos receso. Listo, regresamos aquí en 8:15. Listo, entonces hablamos de los principios bíblicos para ministrar liberación. ¿Cuáles son esos fundamentos bíblicos sobre los cuales nosotros nos vamos a sostener para poder ministrar liberación? Estoy hablando de ministrar liberación en los momentos puntuales en los que tomamos la autoridad de Cristo y desautorizamos, cancelamos, destruimos cualquier actuar del reino de tinieblas sobre la vida de una persona. A eso me refiero con ministrar liberación. Lo primero, Cristo, la figura de Cristo siempre va a ser primordial. Primordial porque la base bíblica en Marcos 16:17. Aunque este texto de Marcos, teológicamente hablando, ha sido muy debatido porque fue añadido al Evangelio posterior a la escritura, quiere decir que es un texto que los escribas introdujeron al Evangelio con una firme intención, y es reforzar la fe de los discípulos, a pesar de que tiene ese origen. Este capítulo de Marcos nos muestra realmente algo muy poderoso en cuanto a lo que es la fe, y es que el Señor está diciendo también que en su nombre las señales siguen a los que creen y que en su nombre echarán fuera demonios. Ojo, la autoridad no proviene de mi experiencia pastoral, la autoridad no proviene de lo que yo pueda hacer en el mundo físico, ni la voz que pueda poner, ni lo que pueda decir. La autoridad proviene del nombre de Jesús, y ya nosotros hablamos de esa arma, así que espero que ya usted la tenga clara. Quien actúa bajo la cobertura del nombre de Cristo, entonces
podemos echar fuera esa acción, ese demonio, podemos destruir esa acción de las tinieblas, podemos cancelar cualquier pacto que se haya hecho en contra de esa persona, podemos cortar cualquier atadura que exista, cualquier vínculo almático espiritual que exista. Es en el nombre de Cristo. Cristo es la autoridad para hacerlo. Leamos por favor Filipenses 2 del 9 al 10. Les coloco el ejemplo de una persona mientras que alguien lo va buscando, de una persona que está siendo atormentada en pesadillas. Debemos declarar en Cristo Jesús que la mente es llevada cautiva a la obediencia a Cristo y que esa opresión demoníaca no tiene poder en esa persona. Filipenses 2 del 9 al 10. Amén. Amén. Adelante. Filipenses 2 del 9 al 10. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dijo un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces debemos ser enfáticos que esa autoridad proviene ¿de qué? Del nombre de Jesús. El segundo principio es que la liberación siempre va acompañada de la palabra, del evangelio. La liberación siempre tiene que ir acompañada de la predicación del evangelio. Recuerden, Jesús no solamente libertaba a la gente, sino que también les enseñaba, también les predicaba. Donde el reino de Dios se establece, allí el reino de las tinieblas tiene que huir. Donde está la luz, las tinieblas retroceden, dice la escritura. El reino de Dios es como esa luz, y donde llega el reino de Dios, ahí tiene que haber esa libertad del reino de tinieblas. Entonces la liberación no es solamente el espectáculo de una persona doblándose, botando algún líquido por la boca, dando gritos por aquí. No, la liberación no solamente es eso. La liberación es la evidencia del poder del reino de Dios llegando a esa vida, llegando a esa persona. Eso es la liberación, pero después de allí tiene que haber alguien que establezca ese reino en esa persona. Jesús, a ver, la Biblia es clara. Jesús recorría Galilea predicando el evangelio, sanando enfermedades, toda dolencia. Él recorría, era predicando, y en medio de su recorrido aparecían los endemoniados. Él los libertaba, pero luego establecía el reino sobre ellos. Entonces, por ejemplo, estamos en un servicio, estamos en una reunión y una mujer se manifiesta, un hombre se manifiesta, empieza el grito por aquí y se desdobla y casi se cae, y bueno, empieza la manifestación demoníaca. ¿Debemos llegar a administrar liberación? Sí. ¿Debemos en el nombre de Jesús desautorizar? Sí. La persona tiene que salir libre, sí, pero después de eso, entonces tiene que llegar el reino de los cielos. Esa persona necesita ser evangelizada, y el evangelismo no es hacer una oración de fe. El evangelismo no es decirle a la persona acepta a Jesús en tu corazón. No es que la persona vaya a la iglesia. El evangelismo es que esa persona tenga un contacto con la buena noticia, con el querigma, el Cristo vivo, muerto y resucitado. Que esa persona tenga un proceso de transformación, que esa persona tenga un proceso de cambio, y luego de ese proceso de cambio el resultado es el bautismo, y luego del bautismo entonces viene todo un proceso de crecimiento. Entonces la predicación y la liberación trabajan de la mano. Siempre deben trabajar juntas. La liberación no puede ser solamente un momento y ya. Tiene que haber un acompañamiento, tiene que haber un proceso de seguimiento. Otro principio, el discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual es clave. Por favor, si alguien puede leer Primera de Juan 4:1. El discernimiento es clave. No toda crisis emocional, no toda enfermedad tiene origen espiritual. Debemos saber cuándo trabajar lo emocional, cuándo trabajar lo físico, cuándo trabajar lo espiritual. Cuándo se trabaja algo almático, cuándo se trabaja algo espiritual, cuándo se trabaja algo físico. Entonces, eso debe ser claro, debe estar establecido de manera clara cuándo se trabaja una cosa y cuándo la otra. Si alguien puede leer Primera de Juan 4:1. Amén, pastor. No tengo. Adelante.
Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probemos los espíritus. No todos los espíritus provienen de Dios, no todos los síntomas provienen de Dios, no todos los síntomas provienen de temas espirituales. Entonces aquí hablo un poquito acerca de lo que es, me hicieron una pregunta aquí, es la parálisis del sueño. La parálisis del sueño tiene su raíz física, sí, tiene una respuesta física, sí, pero también tiene un matiz espiritual. Ahora, sí debemos discernir si es algo físico, meramente físico, o si es algo espiritual. Porque hay muchas personas que, por ejemplo, esa parálisis le da en medio de luchas espirituales, guerras espirituales. Porque recuerden, nosotros dormimos, pero el mundo espiritual siempre está activo. Entonces, muchas veces en medio de nuestros sueños, sí hay guerras espirituales. Y aunque la parálisis tenga pues su raíz natural, física, muchas veces se da por resultado de un momento de alta tensión espiritual donde hay una pequeña desconexión y se bloquean entonces los movimientos musculares del cuerpo físico. Ahora, eso se da resultado de una guerra invisible, entonces sí puede tener una raíz espiritual, depende de cómo se esté gestando esa parálisis, porque hay personas que en medio de esas parálisis sí viven experiencias espirituales. Entonces depende si se está viviendo una experiencia espiritual en medio de esa parálisis, la raíz es 100% espiritual. 100% espiritual. Si no se está viviendo, no puede ser algo simplemente físico. Entonces depende de eso, por eso hay que discernir. Depende de si es almático, si es físico o si es espiritual. La persona, por ejemplo, con epilepsia. La persona con epilepsia también puede tener la epilepsia puede tener una raíz física, pero también puede tener una raíz espiritual. Recordemos el caso de la Biblia. Entonces, podemos ministrar sanidad si es algo físico, pero podemos ministrar liberación si es algo espiritual. Entonces, no podemos cometer errores en cuanto a la administración. Debemos saber qué es lo que realmente está pasando. Permítame un momento aquí. Listo. Debemos saber qué es lo que realmente está pasando. El cuarto principio es el de la voluntad. Juan capítulo 5, versículo 6 enseña algo precioso. Y es que el Señor respeta la voluntad moral, ojo, no la voluntad eterna, la voluntad moral que nosotros tenemos frente a lo que estamos viviendo. Jesús hace una gran pregunta a un hombre que en Juan capítulo 5, versículo 6, Jesús hace la pregunta a un hombre que está pasando por una condición que responde a algo físico. Y Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? O sea, Jesús no lo obliga a la liberación. Jesús le pregunta, ¿tú quieres? La voluntad humana es clave en esta situación. Sin arrepentimiento, sin renuncia al pecado, la liberación no perdura. Ojo, puede ser efectiva, sí. Si está dentro de aquello que Dios ha determinado, sí puede ser efectiva. Si está dentro de la voluntad decretiva de Dios, sí puede ser efectiva, pero no va a perdurar. ¿Por qué no va a perdurar? Porque esa persona no está dentro de su voluntad guardar esa libertad. Recuerden lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 1. Permaneced en la libertad con la que Cristo los hizo libres. Entonces hay una necesidad de permanecer en ese estado de liberación, y si la persona no tiene la voluntad, no va a perdurar esa liberación. Puede que sea efectiva, pero no va a perdurar. Entonces, por ejemplo, el caso de lo que hablábamos ahorita, de la persona homosexual, tiene una opresión sexual, listo, se le ministra liberación, se corta eso, listo, pero si sigue en el pecado,
si sigue con las mismas amistades, si no corta las relaciones con las personas que tienen este tipo de prácticas, entonces siempre va a caer en esa misma situación. Una persona que quiere salir de la opresión tiene que confesar su pecado, tiene que cortar las relaciones que la llevan al pecado, que lo llevan al pecado, tiene que alejarse de las personas que lo llevan a pecar. Coloco el ejemplo, pastor, es que mi hijo tiene un problema de adicción al alcohol. Hombre, lo primero, confesar el pecado. ¿Quieres ser libre o no quieres ser libre? Sí, si quieres ser libre, bueno, me dejas esas amistades que te invitan a tomar. Toda persona que te invita a tomar no puede ser tu amigo. Me lo bloqueas, no quiero celular, no quiero contacto, no quiero conversaciones, no quiero amistades, porque estás en un proceso de liberación. Entonces, la liberación inicia cuando el corazón empieza a ser obediente. Cuando la persona verdaderamente empieza a caminar bajo la voluntad de Dios, ahí empieza la liberación. Ingrid tiene la mano levantada. Ingrid y Dana, por supuesto. Dana. Pastor, estos son los principios pues para una liberación, pero yo quisiera saber de pronto cuál es el protocolo que uno tiene que llevar mediante esa manifestación en un servicio, como Por un supuesto domingo. que los vamos a hablar. No sé si el tiempo me va a alcanzar porque está desafiante hablar de esto en media hora, pero por supuesto que los vamos a tocar. Primero establezco los principios para luego establecer el protocolo, porque los principios son los que sustentan el protocolo, ¿no? Los principios son la base que sostiene el protocolo. Entonces, tiene que haber la voluntad de la persona para que esto perdure en el tiempo. Si no hay voluntad, mis amados, usted puede ministrar liberación 10 veces a la misma persona y siempre va a estar en la misma condición. ¿Por qué? Porque no hay voluntad, no se cuida lo que Dios hizo. Y por último, el último principio es el propósito restaurador. La liberación no es para exponer, la liberación no es para echar fuera, la liberación no es para categorizar. Ojo, que quiero que seamos muy enfáticos en esto y muy respetuosos en esto, porque las personas muchas veces tienen miedo de los procesos de liberación porque creen que las liberaciones los etiquetan, y no, la liberación no es un proceso de etiqueta. La liberación, el propósito de la liberación es restaurar a las personas. La liberación no es solamente echarlo fuera. Recuerden lo que decía Jesús. Él se va, pero toma otros 7 espíritus peores y regresa. Entonces la idea no es solamente echarlo fuera, sino restaurar la relación con Dios de esa persona. Entonces, toda persona que ha pasado por un momento de liberación necesita ser discipulada, necesita llenar su vida con la palabra de Dios, necesita llenar su vida de disciplinas espirituales, llenarse del Espíritu de Dios y necesita asistir a una comunidad de fe. Con estas 4 cosas, una persona que está luchando y que ha sido ministrada y que está en un proceso de liberación puede realmente conservar esa liberación y puede salir adelante, porque el propósito de la liberación no es echar al espíritu inmundo, el propósito es restaurar esa vida. Echar al espíritu inmundo es el paso número 1. El echar al espíritu inmundo es el primer momento de la liberación, cuando hay posesión demoníaca. Pero después de eso viene todo un proceso. Recuerden el principio que les hablaba al inicio, y es la liberación integral. La liberación integral, viene todo un proceso. Es como cuando usted tiene la casa sucia, usted listo, saca la basura, la casa huele feo, saca la basura, pero después de sacar la basura, ¿qué le toca? Pasar el trapero, pasar la escoba, limpiar, porque quedan cosas todavía. Entonces es importante eso. Dice, por ejemplo, si la persona apartada del pecado por un tiempo, ahí hay una pregunta, está apartada del pecado por un tiempo, y aunque lucha, termina cayendo en el mismo pecado como antes, tal como nos dijo en una ocasión de que el enemigo no va de frente, sino de costado hasta que cae en el pecado nuevamente. ¿Por qué esa persona puede caer en pecado? Porque no está cuidando su liberación. Es decir, no hay ayuno, no hay lectura de la palabra, no hay relación con Dios, y una persona, depende del tipo de pecado, también es cierto, pero depende de la profundidad de los pecados, del pecado que tenga esa persona dentro, qué tan arraigado esté. Una persona que se apartó del pecado y con el tiempo vuelve y cae en el pecado,
puede caer porque descuidó su relación con Dios. Por eso puede caer. No puede caer, no cae porque, ay, Satanás me tentó, no. Cae porque descuidó su relación con Dios, descuidó la lectura de la Biblia, no está ayunando. Y por supuesto, quien no ayuna, mi pastor tiene un lema, y es: el quien no ayuna, el diablo se lo desayuna. Eso es así. Quien no ayuna, mi hermano, el diablo se lo come. Así que es por eso. Por eso es. Ahora sí, entremos. Protocolo de administración. ¿Este protocolo para qué es? Para proteger tanto al intercesor, a quien está administrando liberación, como a la persona, pues, que está allí. ¿Qué es la idea? Que ese proceso de liberación sea real, sea genuino, sea verdadero, vaya directamente a donde está, a donde se va. Entonces, este protocolo es aplicable, ojo, es aplicable desde liberaciones progresivas, es decir, donde hay un acompañamiento, donde hay unas sesiones, como lo que yo estoy teniendo con la chica del colegio que les comenté, donde hay unas sesiones de consejería con el propósito de que la persona sea libre, como también se puede aplicar en un momento específico de liberación. Es decir, en un servicio se manifestó el espíritu inmundo, también pueden aplicar el mismo protocolo. ¿Listo? Entonces, esto para responder la pregunta que hacían ahorita. Primera fase, discernimiento. Como les decía ahorita, el fundamento y el discernimiento, que es la primera fase. Esa fase es el punto de partida. ¿Qué necesitamos? Tener la información. La información del problema, no nos sirve la información del problema. Nos sirve la información de la raíz del problema. Ojo, el discernimiento no es para conocer el problema, porque el problema es evidente, está cautivo, por ejemplo. Está dando gritos, está dando alaridos, hay una manifestación demoníaca, está teso, el cuerpo se le paralizó. El problema es evidente, pero eso tiene una raíz, y el discernimiento es para conocer la raíz. Hay dos formas de llegar a esa raíz: por medio de la entrevista, de la conversación, o por medio de la revelación. Son dos formas de llegar a la raíz. Yo puedo llegar a esa raíz en un ambiente de confianza, confidencialidad, se hacen las preguntas claves, si de pronto ha participado en algo espiritual, si de pronto ha tenido contacto con el mundo espiritual, con de pronto la masonería, con alguna práctica de ocultismo, si tiene traumas, si tiene algún episodio de abuso, si tiene algún accidente, si tiene algún aborto, si de pronto hay unos patrones generacionales, pecado, enfermedad, en fin. La historiografía que ya usted conoce es clave, y yo la puedo obtener la raíz del problema por medio de una entrevista, por medio de una conversación, pero también puedo tenerla por revelación del Espíritu. Dios también me la puede mostrar sin que esa persona lo sepa. Recuerdo un caso muy puntual de una liberación que tuvimos. Estuvimos en una sala junto con los pastores, otros guerreros nos acompañaron en esa sala. Y el Señor me empezó a hablar y me empezó a decir de dónde venía eso. Y me decía que eso eran 5 los espíritus que habitaban en esa persona, y que el mayor espíritu era una mujer, y que eso vino por una conexión sexual, y hubo una exposición a las tinieblas, y hubo una consulta, una oración, todo. Y al final de la oración, cuando ya esa persona se terminó la administración y todo, esa persona me empezó a decir, me empezó a reconocer, empezó a confesar y me empezó a decir: sí, pastor, es que yo tuve una relación de esto, sí, yo estaba en internet y hice una oración que me aparecía en internet para que me fuera bien, sí, yo todo lo que quiero lo consigo porque esos espíritus me dan poder. Sí, me empezó a reconocer todo lo que el Señor había mostrado en revelación. No hubo conversación, primera vez que nos veíamos, Dios fue el que mostró y reveló la raíz del problema. Entonces, sí se necesita discernir. Discernir viene por medio de la oración. Uno ora por esa persona. Cuando tú estás orando por esa persona, Dios te debe estar hablando. Entonces, antes de ministrar cualquier liberación, ojo, nunca entre a ministrar una liberación si usted no ha discernido qué es lo que pasa en esa persona. No podemos entrar a ministrar si esa persona no hemos evaluado, no sabemos qué es lo que está pasando en esa persona.
También vemos en la Biblia que Jesús no forzó las liberaciones. No es una obligación que esa persona sea libre. Hay que ver si esa persona realmente quiere ser libre, porque si no la liberación va a ser temporal. Esto es más aplicable a las sesiones. Cuando estamos en sesiones, cuando hay una manifestación, por supuesto que hay que reprenderla y ese espíritu inmundo tiene que salir o sujetarse. Pueden pasar dos cosas, ¿no? Recuerden, pueden pasar dos cosas, o se sujeta o se va. La sujeción se da porque la persona no lo quiere soltar, pero también puede darse porque se vaya ese espíritu. Cualquiera de las dos cosas puede pasar. Luego de que ya yo tengo claro qué es lo que voy a ministrar, si son espíritus inmundos, si son espíritus que acompañan, si son espíritus que vienen a destruir, si son espíritus, yo no puedo reprender todos los espíritus, mis hermanos. No todos los espíritus los puedo reprender. Yo no puedo empezar, reprendo espíritu de esto y reprendo espíritu de esto y reprendo. Ahí está el demonio burlándose de nosotros. Él allá escondido en la prisión del alma porque la persona, la muchacha, el chico sufrió un abuso de niño y está traumado y allá se esconde y creó una fortaleza espiritual. Hay una prisión en el alma y él opera desde allá donde hay una asignación espiritual al suicidio, al rechazo, hay una asignación de muerte. Esa persona tiene pensamientos suicidas y esa es la asignación espiritual y usted está acá ministrando de todos los espíritus menos el espíritu que está sobre esa persona. Entonces, tenemos que tener claro qué es lo que vamos a ministrar. Luego de que tenemos claro lo que vamos a ministrar, entonces nos preparamos. Y entonces en la preparación, que es la segunda fase, viene la preparación, el posesionamiento. En ese posesionamiento, entonces siempre es importante que un equipo, mínimo 2, 3 personas, pero debe haber un equipo. El equipo es esencial. El equipo no es solamente una persona, sí, uno debe liderar, ojo. Uno debe liderar. No todo el mundo puede meter la cuchareta en la sopa porque se daña, se ponen ácidas. Ojo, uno lidera. El resto se sujeta a lo que éste esté liderando. Porque si vamos a administrar liberación y usted está, es que eso que está diciendo la hermana Ingrid, eso no es. A mí Dios me está hablando de otra cosa. Mi hermano, váyase de ahí. Porque va a terminar usted preso del enemigo. No, debemos estar en un solo espíritu, unidos al que está liderando. Los otros, aunque no lideran, se convierten en guerreros. ¿Por qué? Porque están intercediendo en oración, están allí guerreando en oración. Mientras uno está liderando, mientras uno está en el frente de batalla, los otros están guerreando en oración. Los otros están siendo el apoyo. Los otros están invocando la presencia de Dios. Los otros están atando al enemigo. Los otros también están en la guerra, pero este que está liderando es el que está de frente contra el demonio, contra el espíritu inmundo, mientras que los otros están apoyando en la guerra espiritual. Entonces sí es importante que tengamos un momento de posesionamiento donde llegamos y donde pedimos que la sangre del Señor cubra el lugar, donde pedimos que el Espíritu Santo tome control de ese espacio, donde hay un momento de alabanza y de adoración. Si estamos en un servicio, eso es fundamental. La alabanza se tiene que parar firme y tiene que ver qué es lo que va a hacer con los momentos de liberación, porque si estamos en un momento de guerra espiritual, la alabanza es clave para la preparación, para el posesionamiento del reino de Dios. La alabanza es fundamental. Siempre que en la iglesia tenemos estos espacios, nosotros tenemos un micrófono por el cual nos comunicamos internamente y siempre le digo a los chicos, pilas que vamos a entrar en guerra. Y después de aquí, el que no esté listo tiene que ir a consejería conmigo, porque vamos a entrar en guerra y cuando entramos en guerra uno tiene que estar bien parado delante del enemigo. Uno no puede ir con que sí, con que no, uno tiene que estar firme. Y la alabanza se convierte en un pilar fundamental, porque recuerden que la alabanza cambia la atmósfera. Entonces, eso crea una atmósfera en la que el Espíritu Santo se empieza a mover con libertad. Entonces, antes de yo ir a meterme directamente a echar el espíritu inmundo afuera, primero tengo que ver qué es lo que voy a echar fuera y número 2, tengo que preparar, posicionarme en el lugar. Tengo que generar un ambiente, una atmósfera donde el Espíritu Santo de Dios llegue a ese lugar. Dentro de la preparación, por supuesto, usted debe estar con la armadura de Dios. Ya yo les he enseñado que la armadura de Dios
más que una declaración espiritual, es esa práctica diaria que usted tiene, ese estilo de vida que usted tiene como guerrero. Tenemos una manito levantada por aquí adelante. Sí, siguiendo la secuencia, quería preguntar acerca de cuando se está haciendo liberación y el espíritu o el demonio no, ¿cómo es? No se sujeta, no se sujeta a la autoridad del líder. Normalmente hay personas, porque se han visto casos de que la persona empieza, te envío a lugares, al abismo, que en esto y que el otro, y el demonio no se sujeta. Yo tengo entendido de que hay leyes espirituales que dicen que no es el tiempo de ellos estar allí en ese lugar, y entonces se basan en cuando Jesús y el Gadareno, que Jesús le dijo, sal fuera, mas no lo envió a ningún lado, sino que le dijo, sal fuera, y ellos fueron los que pidieron a dónde fueran enviados. Entonces quisiera que hablara algo respecto a eso, pues. Ok, aquí viene, lo voy a hablar en la tercera fase, ¿no? Porque eso hace parte de la tercera fase. Ya vamos para allá. Entonces, ya yo sé qué es lo que voy a echar fuera. Ya yo preparé la atmósfera. El lugar se prepara. Yo empiezo a declarar la palabra. El lugar se prepara. Empiezo a adorar. La atmósfera cambia. Si usted ha estado en un momento de esto, cuando uno entra a la guerra espiritual, la atmósfera automáticamente cambia. El ambiente se vuelve denso. Hay una presencia especial de Dios en ese lugar. Donde usted está, es impresionante, pero se empieza a sentir la densidad de la gloria de Dios. Eso es señal de que ya la atmósfera está preparada. Hay un ambiente preparado, un ambiente propicio para la liberación. Luego de que ya existe ese posicionamiento, entonces viene el tercer momento, el momento de la confrontación. El momento de la confrontación es un momento no para conversar. Es un momento para reprender, para echar fuera. Es un momento para, con la autoridad de Jesús, desautorizar, cortar. Hay varias acciones frente a esto. Ojo, no siempre son las mismas acciones. Uno manda fuera, uno reprende, uno desautoriza, uno corta, uno cancela también, se destruyen también cosas, se ordena que la persona expulse, sobre todo cuando ha sido trabajo de brujería por bebida, por comida, la persona debe expulsar y se ordena que eso salga en el nombre de Jesús, que se vaya, que lo expulse. Entonces sí es importante saber. Y en medio de esa confrontación, como ya usted sabe qué es lo que va a reprender, si hay una brujería, si hay algún pacto generacional, si hay alguna acechanza, si hay, qué es lo que hay, usted ahora va a actuar conforme a lo que hay. En el modelo de Jesús, Jesús en algún momento conversó con unos demonios, que recuerden de la legión, y en medio de esa conversación tuvo dos intenciones esa conversación. Y debemos ser muy claros con esto. La primera intención, identificación. Si yo le pregunto quiénes eran, tiene que ver con la identificación. Y la segunda intención tenía que ver con el plan de acción, que era lo que se iba a hacer. Que ahí es donde aparece esta parte en la que él los manda a los cerdos. Ellos le piden que los eche a los cerdos y él los manda y dice que se fueron por un peñasco. Claro con algo. La Biblia dice que los espíritus inmundos cuando salen de los cuerpos van a lugares desiertos. Esos lugares desiertos se interpretan en el idioma original como el abismo. Ellos van al abismo. Una cosa es el abismo y otra cosa es el infierno. Son dos cosas completamente diferentes. Al infierno no va nadie. Usted no puede mandar a un demonio al infierno, porque ellos no van a ir al infierno. Pero ellos sí van al abismo. La escritura dice que ellos van a los lugares desiertos y en esos lugares son azotados por el diablo porque no cumplieron la misión, y luego de que son azotados regresan con 7 peores. Entonces, cuando uno los reprende, los envía a las profundidades del abismo sin retorno para que no regresen, no tengan autoridad para regresar. Ahora, dentro de eso, ¿qué es lo que pasa? Pastor, no se sujeta. ¿Por qué un demonio no se sujeta? Yo me voy a remitir
ahora estamos hablando de esto y qué chévere poder hablar de esto, pero para poder hablar de esto, nosotros acuérdense que en las primeras clases los llené de versículos bíblicos diciéndole que para que un demonio se le pueda sujetar a usted, usted tiene que estar en integridad. La integridad es la que te da la legalidad para poder ministrar liberación. Entonces, el demonio que no se te sujeta es porque no estás en integridad. Pastor, estoy ministrando liberación y el demonio lo que está haciendo es sabotearme. Me pegó. No estás en integridad. Los pastores siempre nos enseñan, y a nosotros siempre han sido muy enfáticos con nosotros porque la pastora fue formada en una iglesia de guerra espiritual donde habían 7 demonios al mismo tiempo manifestándose. Y en una oportunidad, uno de esos demonios cogió y le mordió el glúteo a una persona que estaba ministrando liberación. La avergonzó. ¿Y por qué la avergonzó? Porque no estaba en integridad. Porque si yo camino en integridad, entonces la autoridad de Cristo está sobre mí. La única forma de que un demonio a mí me pueda avergonzar y que no se sujete a mi voz es porque no estoy en integridad. Y si no estoy en integridad, mi hermano, me hace pasar pena. Hay gente a la que le ha contestado, te hace pasar pena, porque tú quedas en ridículo reprendiendo, mandando a callar y no se calla. ¿Por qué? Porque no estás en integridad. Entonces, después que la hermana que le mordió el glúteo, listo. ¿Y qué salió a la luz? Que la hermana hablaba mal, hasta de la pastora hablaba mal. Vivía en murmuración. Y por supuesto, la murmuración te quita la integridad. Si tú tienes cosas en tu corazón en contra de tus pastores, de tus autoridades, no estás en integridad. Si tú estás caminando, no tienes cobertura. Ahorita vamos a hablar de eso. No tienes cobertura. Y quien no tiene cobertura no está en integridad y no puede enfrentarse al mundo espiritual. Quien está en murmuración, quien está en pecado, quien está en rencilla, quien está en contienda, quien está hablando del uno, del otro, del otro y del otro, no está en integridad. Lo único que puede hacer que un demonio tenga más autoridad que tú al momento de ministrar liberación es que tú no estés en integridad. ¿Por qué no estás en integridad? Porque estás haciendo las cosas que a Dios no le agrada. Pero si estás en integridad, no estás actuando en nombre tuyo, estás actuando en nombre de Dios. Y dígame usted, ¿tendrá el demonio más autoridad que Dios? Nunca. Recuerdo tanto, en alguna oportunidad me invitaron a predicar a una iglesia y mientras estaba predicando en esa iglesia había una chica del lado izquierdo, recuerdo, tengo esa imagen grabada en mi memoria. Del lado izquierdo había una chica y esa chica me miraba con un odio. Y decía, sobre ella hay un espíritu inmundo. Y durante toda la prédica el Señor me empezó a hablar. Claro, venía porque la mamá practica brujería y esa asignación espiritual estaba sobre ella y lo que ella portaba eran poderes que querían hacerme distraerme. Ella me estaba atacando mentalmente, con su poder mental me estaba atacando durante el servicio, durante la predicación, y cada vez tenía más rabia, más rabia. ¿Por qué más rabia? Porque recuerden algo, el diablo quiere poseer y cuando no posee, coge rabia, le da ira. Y empezamos a ministrar y donde yo iba, ella tenía su mirada. Y yo siempre donde voy llevo algunos escuderos. Me acerco a mis escuderos y les digo, ojo, cúbranme en oración porque voy a entrar a una guerra fuerte. Empecé a ministrar y me perdí en el auditorio. Ya cuando ella estaba distraída, que el ambiente estaba propicio, llegué por la parte de atrás y le puse la mano aquí en la parte del hombro. Y aquella mujer solamente, yo no le había ministrado liberación, solamente le puse la mano y empezó a dar gritos. Suéltame, 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 suéltame. Y lo impresionante de todo, yo tenía mis ojos cerrados, empezamos a ministrar liberación. Lo impresionante de todo, luego de todos mis escuderos me dicen, pastor, cuando usted le puso la mano, yo le puse la mano por detrás. Si alguien te pone la mano por detrás, tú fácilmente haces esto y te la quitas. Ellos decían, pastores, que ella intentaba tocarlo y no podía. ¿Por qué pasa eso? Eso no pasa porque, ay, pastor, usted pasa 40 horas orando. No. Pastor, es que usted pasa 24 horas orando. No, yo trabajo así como usted, yo tengo que hacer, yo tengo compromisos así como usted, yo soy un ser humano natural así como lo es usted.
La integridad, el caminar en rectitud, el tener fe y saber que tú no vas como Juan Camilo, sino que vas en nombre de Jesucristo de Nazaret, que eso se tiene que sujetar, no a ti, se tiene que sujetar al nombre de Cristo. Ellos no te pueden tocar, no te pueden escupir, no te pueden maltratar, no pueden hacer bulla, tienen que sujetarse, dejar el show, dejar el espectáculo, soltar a la gente y no hacerle daño. Así tiene que administrarse la liberación. La liberación no se puede ministrar desde la mediación de yo luchando y yo peleando para que me deje de hacer tanto show. No, eso pasa cuando no hay integridad. Cuando no hay integridad, usted lo está echando fuera y él no se va. Y 3 horas y no se va, 4 horas y no se va. Y Dios lo quiere hacer libre, pero no se va. Otra cosa es cuando la persona no quiere ser libre. Y eso hay que aprenderlo a diferenciar. Cuando la persona no quiere ser libre, yo siempre hago una oración. Cuando ya yo sé que esa persona no quiere ser libre, yo le digo, Señor, permítele que te conozca. Permítele que desee en su corazón que tú hagas la obra y que lo que tú empezaste hoy se perfeccione. Porque ya yo sé que no quiere ser libre. Yo no voy a pasar ahí todas las 3 horas ahí peleando contra ese espíritu inmundo. No quiere ser libre. Principio de voluntad. No quiere ser libre. Otra cosa es cuando el demonio no se me sujeta. Entonces ahí sí, alertas porque no estoy en integridad. ¿Listo? Luego de esa confrontación, que digamos es el momento más esperado de la liberación, tiene que haber una declaración directa. Espíritus con asignación de, ojo, no vamos a reprender síntomas. No vamos a tratar problemas, vamos a tratar la raíz del problema. Y esto fue algo que yo estuve corrigiendo mucho en las oraciones que me enviaron, quienes me enviaron la tarea hoy. ¿Por qué? Porque muchas veces nos enfatizamos en el problema. Y no es el problema, es la raíz del problema. Coloco un ejemplo, una frase, decía como... creo que era como cancelo toda división o algo así, no recuerdo ahorita mismo mucho. No voy a luchar contra la división porque la división no es el problema. La pelea no es el problema, la ira no es la ira es la manifestación del problema, pero no es la raíz del problema. La división no es la raíz del problema. La raíz del problema es otra. Entonces yo tengo que ir contra ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad. Esos son mis enemigos. De esos 3, yo tengo una persona que listo, está murmurando, está todo el tiempo peleando, está todo el tiempo en división. Yo tengo que ir contra ¿qué? Contra esa asignación espiritual que ministra división. Es diferente. Ojo, los pensamientos que ministran división, desautorizo los pensamientos que ministran división. Es diferente. Cancelo la operación de las tinieblas que ministra en su mente división. Es diferente. Desautorizo la influencia del enemigo que hace que su corazón sienta en contra de los hermanos de la fe. Es diferente. Porque me estoy enfocando en la raíz del problema, no en el problema. ¿Sí me van a entender lo que les quiero decir? En la liberación es muy fácil enfocarse en el problema y el problema no nos interesa. Nos interesa es la raíz. Porque el problema lo vamos a atender después. Ahora les voy a explicar por qué es importante que en este momento de la confrontación atendamos la raíz. Porque el problema lo vamos a atender en la fase 4 y en la fase 5. En la fase 3 vamos a atender es la raíz del problema, que son las asignaciones espirituales, que son los trabajos de hechicería, que son los trabajos de brujería y demás. ¿Listo? Entonces, importante que cuando estemos haciendo el momento de la confrontación, nos vayamos a la raíz del problema. Desautorizo pensamientos, desautorizo pactos hechos, desautorizo o corto las raíces de iniquidad que lo llevan a pecar, que lo llevan a desear el pecado. Desautorizo la obra del enemigo sobre su familia. Desautorizo todos los pensamientos impuros que llegan y que lo llevan a una condición de pecado sexual. Son cosas diferentes porque me estoy enfocando en ¿qué? En la raíz, no en el problema. Entonces, en la oración de confrontación, de guerra, yo voy a buscar en la raíz, no el problema. No me interesa si está peleando, si está discutiendo, si está murmurando, si está mintiendo, si está pecando. Me interesa es por qué lo hace. El por qué lo hace es la raíz. Entonces, por ejemplo, una persona está manifestándose y está llore.
No, no un espíritu de llanto. Muchas veces es un espíritu de engaño. Y la raíz del llanto es un espíritu de engaño. Y hay gente que usted la ve alabando a Dios y son espíritus de engaño. Porque le voy a decir algo, hay demonios que se acostumbran a ir a la iglesia. Y hay gente que va a la iglesia y está endemoniada y se acostumbran. Cogieron una conducta porque es una atadura. Y se acostumbran a ir a la iglesia. Y se acostumbran a estar en ambientes espirituales. Y esos son los espíritus más difíciles de ministrar porque están tan arraigados en la persona que usted los ve alabando a Dios, usted los ve llorando, usted los ve quebrantando si son puros espíritus de engaño, espíritus de estupor. Hay muchos creyentes y muchos hijos de Dios que están siendo ministrados y están siendo oprimidos por los espíritus de Pitón. ¿Cuántos hombres no están siendo sujetos a espíritus hexabélicos? Entonces, son cosas que nosotros tenemos que confrontar, la raíz del problema. Pastor, todo me va mal, me siento asfixiado, me siento acorralado. Eso es un espíritu de Pitón. El Pitón funciona así. Pitón no te ataca, no te come. Pitón lo que hace es enredarte. Pitón lo que hace es asfixiarte. Pitón lo que hace es encerrarte. Te da esa sensación de que nada te funciona. Tienes una sensación de que todo está como difícil. Entonces es importante que ataquemos la raíz del problema y no el problema como tal. Luego, en la fase 4, es cuando nosotros vamos a atacar el problema. Y es cuando viene el proceso de sanidad. ¿Cuál es el proceso de sanidad en el que nosotros vamos a escuchar a la persona? Los vamos a guiar en la oración de fe. Vamos a hacer que esas personas confiesen el pecado, nos confiesen cuáles son las puertas abiertas. Es cuando vamos a poner a esa persona a renunciar a la alianza de las tinieblas. Es cuando vamos a orar para que la presencia del Espíritu de Dios llegue. En esa sesión 4 es cuando nosotros realmente, después de todo, ojo, después de toda administración de liberación, tiene que haber una oración para que esa persona reciba la llenura del Espíritu Santo, reciba del Espíritu Santo. Esa persona debe aceptar a Jesús en su corazón, debe renunciar a la alianza con las tinieblas. Si hubo un caso de posesión, debe renunciar a la alianza con las tinieblas. Debe haber una oración de arrepentimiento, una confesión. Esa persona debe consagrarse a Dios, debe generar un compromiso con Dios. Y por supuesto ministramos también el amor de Dios, el consuelo. Le hablamos de ese Cristo que transforma, que sana las heridas, ese Cristo que puede hacer las cosas nuevas. Luego de esa administración viene un momento de sanidad. ¿Para qué es ese momento de sanidad? Es como cuando usted le hacen una operación y le ponen una gasa, le vendan la herida, así. De la misma forma necesitamos vendar esa herida, necesitamos sanar, ayudar a que eso que hicimos en la liberación o en la confrontación tenga ese efecto. Y luego en la fase 5 venimos a atender el problema y es cuando empezamos a consolidar la libertad. Y es cuando viene el seguimiento, viene el discipulado, viene el plan de acción. Esa persona tiene que tener un líder, tiene que tener un grupo de apoyo, deben orar, debe leer la palabra, debe tener disciplinas espirituales, debe asistir a la iglesia, debe participar en la iglesia, encontrar un lugar de servicio, construir relaciones saludable. Tiene que haber una enseñanza sobre la nueva identidad en Cristo. Tiene que saber qué es la salvación. Tiene que tener seguridad de su salvación. Debe caminar en santidad. Debe mantenerse firme espiritualmente porque tiene que seguir enfrentando esas batallas. Entonces, ¿sí ve por qué en el momento de la confrontación no atendemos el problema? Porque el problema lo vamos a atender después. Ya la persona fue libre, ya yo saqué de raíz lo que era. Imagínense que estamos desenterrando un árbol, estamos desarraigando algo de raíz y luego yo preparo la tierra, arranqué la maleza y luego me toca limpiar la tierra, entonces me toca preparar la tierra, pero yo no puedo preparar la tierra si todavía tengo la maleza allá adentro. No sé si me hago entender en lo que quiero decirles, si estoy siendo claro. Entonces, ese protocolo de liberación que tiene esas 5 fases me asegura a mí que la persona nunca más vuelva a donde estuvo inicialmente. ¿Sí ven por qué les decía al principio que la liberación es un proceso integral? No es solamente decirle al demonio, vete en el nombre de Jesús. Se tiene que ir, pero antes, ¿qué pasó? Después, ¿qué pasó?
Entonces, es un proceso integral que abarca muchas más cosas. Cosas que debemos tener presentes, precauciones que debemos tener presentes. Número uno, la cobertura. Si usted no está bajo cobertura pastoral, no debe ministrar. Te congelaste, Juan. Profe, descongelado. Cosas que pasan cuando uno va a hablar de parte de Dios. Pero bueno, les termino diciendo esto. La clase de hoy termina diciéndoles, si hay algo por lo cual yo he orado por ustedes, es que aprendamos a estar bajo cobertura. Porque la cobertura no es la asistencia a una iglesia. Mire, nosotros se lo enseñamos a nuestros discípulos constantemente. No hay nivel que yo no, de la academia bíblica, que yo no hable de cobertura. Porque hoy es tan fácil estar sin cobertura porque hay tanta autonomía y tanto recurso. Mire, yo reconozco un creyente, un discípulo de mi casa, no me escucha solamente a mí como pastor. Me escucha a mí durante la semana, escucha a Yesenia Ten, durante la semana escucha a Cash Luna, escucha la radio, escucha enlaces, escucha por todos lados, por todo, por redes sociales, por todo. Me escucha a mí y escucha de cuánto pastor está en la tierra. Porque las redes sociales eso es lo que hacen. Yo lo tengo claro. Mire, si algo he aprendido de la cobertura, es que la cobertura no es ir a una iglesia. La cobertura no es pertenecer al equipo de trabajo. La cobertura no es ser servidor. E incluso hay líderes sin cobertura. La cobertura no es nada de eso. La cobertura nace del corazón. Cuando tu corazón, desde tu corazón, estás sujeto a tus autoridades pastorales. Cuando desde tu corazón tú reconoces quiénes son tus autoridades y sabes que te use Jehová más. Mire, te inviten más a predicar. Hagas lo que hagas, puedas tener los grados de teología que tengas, hagas señales, hagas milagros, hagas prodigios, cuánta unción la gente quiera reconocer en ti. Tienes a alguien que está por encima de ti, que merece tu obediencia, que merece tu respeto, que merece que tú estés bajo su cobertura y que cada vez que te vayas a mover, que cada vez que te vayas a hacer algo, tu corazón está sujeto a lo que tus pastores te han indicado. Una persona que entra a ministrar liberación sin cobertura es un exorcista deambulante. Un líder, y lo voy a poner en todos los contextos, porque esto, mire, yo sé que nos hacen falta poquitas clases, pero yo no me voy a ir de este curso sin antes decirle todo lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. En medio de la oración, el Señor me hablaba de esto. Si no hay cobertura, no hay efectividad. ¿Por qué no hay efectividad? Y lo encuentran en la Biblia. Los exorcistas ambulantes, los demonios les saltaron encima, les brincaron y salieron ellos despavoridos en cuero. Los desnudaron y los avergonzaron. ¿Por qué no soy efectivo en la asignación que Dios me colocó? ¿Por qué mi ministerio no crece? ¿Por qué no veo el crecimiento espiritual? ¿Por qué no veo los resultados de tantos procesos de formación que he tenido? ¿Por qué no estamos viendo los resultados? Porque no hay cobertura. Aunque estamos en la iglesia, aunque estamos en la academia bíblica, aunque estamos siendo formados, no hay cobertura. Nuestro corazón no está sujeto a la autoridad pastoral. Y quien no está sujeto a la autoridad pastoral, mi hermano, está deambulando. Es hijo de nadie. No tiene cobertura. Quien no tiene cobertura no tiene legalidad. Así que mis hermanos, por mucha formación, por muchos dones que tengamos, por muchos llamamientos, por mucha intercesión bonita que tengamos, por mucho de que veamos las obras del Señor magnificarse en nuestras vidas, si no hay cobertura, no hay nada.
Así que espero que esta clase haya sido de bendición. Esta dosis estuvo fuerte. Recíbala, asúmala. Yo termino aquí por hoy para que la dosis haga efecto durante toda la noche, y yo oro para que su corazón empiece a reconocer a sus autoridades pastorales. Yo oro para que haya una verdadera sujeción a sus autoridades pastorales. Yo oro para que en su corazón esté el convencimiento de quiénes son sus pastores y que son un hombre y una mujer de Dios. Son hombres y mujeres de Dios que Él los ha puesto para que los guíen. Le decía yo a alguien muy especial en estos días, mire, Aarón hablaba mejor que Moisés. Aarón no tartamudeaba. Aarón no tenía los conflictos que tenía Moisés, pero el escogido fue Moisés. Porque no se trata de las habilidades, se trata de a quien Dios escoge. Sencillo. Saúl era hombre de guerra, David no era hombre de guerra, pero no se trata de las habilidades, se trata de a quien Dios escoge, de quien tiene el corazón para ejercer el cargo. Así que hay que aprender a sujetarse. Hay que aprender a decir, no estoy de acuerdo, no me gusta, pero lo voy a hacer con el corazón. Hay que aprender a decir, me voy a sujetar a lo que mis pastores dicen, aunque no me parece. Eso es un principio de guerra espiritual, porque quien no se sujeta a sus pastores no está listo para enfrentar al diablo. Hemos terminado por hoy. Cristo Santo, yo sé que estuvo fuerte, pero créanme que lo digo con sumo respeto y lo digo por dirección del Espíritu Santo. Lo digo solamente por eso. Lo digo por dirección del Espíritu. Me he dedicado todas estas clases a enseñarles. Pero acéptenme una sola palabra hoy. Simplemente eso. Hay que estar bajo cobertura. Feliz noche para todos ustedes. Que descansen. Amén.